Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy estamos en un nuevo video para comentar un anime más. Como algunos ya sabrán, yo empecé a ver anime a finales del 2019, por lo que en principios del 2020, digamos como la primera mitad, todavía se podría decir que estaba empezando a adentrarme en este mundo del anime. Por aquellas épocas yo no tenía ni idea de qué era el mundo del anime y qué son todos los aspectos que lo engloban. Conforme fue avanzando el tiempo, fui conociendo más títulos, fui conociendo más aspectos del mundo del anime, como el tema de los estudios, a lo mejor el tema de las animaciones, el tema de los clásicos, el mundo del manga, etcétera. Pero al principio del 2020, en los primeros animes que yo me vi, simplemente eran títulos que ya me sonaban de algo, o eran títulos que yo me los encontré por internet antes de ver anime, o eran títulos que me recomendaban mis amigos. Pero ya conforme fue avanzando el tiempo, pues fui aprendiendo más, fui empezando a seguir páginas de fanáticos en Facebook, fui conociendo más gente, fui conociendo más títulos, fui aprendiendo más, empecé a leer manga, etcétera. Y ya para el 2021 se podría decir que ya estaba muy dentro del mundo del anime. ¿Qué es lo que pasa? Que por aquellas épocas, en 2020, recuerdo que a finales del 2020 se hizo popular un anime que yo personalmente no había escuchado nunca en mi vida. Y me pareció curioso que se hiciese popular, porque yo ya era como cuando estaba empezando a adentrarme en esto de cuáles eran como los animes de temporada, cuáles eran los estudios de animación, los animes más actuales y a su vez los animes más clásicos, más antiguos, etcétera. Y me parecía curioso que ese anime se hiciese popular porque avanzó de una forma en la que pasó de ser un anime de la nada a ser el anime más famoso de ese año 2020. Y me pareció sumamente curioso porque regularmente yo de los animes más famosos siempre me enteraba, aunque era de aquellas épocas. Por ejemplo, yo Kimetsu no Yaiba lo vi sin ningún medio externo, digamos que no me lo recomendó nadie, no lo vi en ningún sitio de internet, un video o algo así antes de empezar a ver anime, tampoco no lo vi en una página de Facebook, simplemente me enteré de su existencia por la popularidad que tenía. Era tanta la popularidad que tuvo ese anime en 2019 que me terminé enterando de él. Así que fue uno de esos casos que por ser muy famoso, a mí que yo estaba empezando en el mundo del anime, me llegó. Y este anime se hizo muy popular en 2020, pero muy de la nada. O sea, quiero decir, el anime resulta que lleva desde el 2016 en emisión, pero hasta el 2020 se hizo popular. Y digamos que no se hizo tan popular como los booms mediáticos que aparecen hoy en día. Hoy en día un anime que se hace muy popular llega a gente que incluso no ve anime. O sea, la gente que no tiene ni idea del mundo del anime ve estos animes que se hacen famosos porque son súper mediáticos. En aquellas épocas, en 2020, hablo del 2020 como si fuese hace 18 años, pero en realidad fue hace 2 nada más. En aquellas épocas, en 2020, un boom mediático como lo fue este anime, simplemente pasó de ser un anime dentro de sus fanáticos a un anime para todos los fans del anime. Quiero decir que no es que haya salido del mundo del anime y ahora de repente todo el mundo lo conoce. No era tan así, no fue un boom mediático tan bestia como los que suceden actualmente. Pero sí que pasó de ser de la nada a ser muy famoso. Y yo me preguntaba el por qué. Recuerdo incluso que un opening de este anime, si no me equivoco, su opening número 10 fue catalogado como el mejor o el más famoso de este 2020. Llegó un punto en el que todo mundo hablaba de este anime, pero ciertamente así, de la nada a que todo mundo hablase de él. Me pareció curioso, porque como dije, este anime llevaba en emisión desde el 2016 y es un anime como al estilo de los antiguos, que no está dividido en temporadas, sino que era una emisión seguida. Durante los 4 años estuvo sacando episodios. Yo supongo que debió haber tenido sus pausas o debió haber tenido como sus ratos de descanso para que el manga siguiese avanzando, pero el punto está en el que el anime no terminó. Fueron 170 episodios en total y aún no está terminado. Si no me equivoco, terminó en marzo del 2021. Su último episodio, el 170, se emitió, si no me equivoco, por esas fechas, a finales de marzo de 2021. Que de hecho prometieron que iban a sacar una película, pero pues al día de hoy todavía no hay señales de ella. Creo que va a salir en 2023. El punto está en el que este anime del que estoy hablando, que seguramente ya habrán visto en el título y en la portada, es Black Clover.
Black Clover por aquellas épocas no me sonaba de absolutamente nada, yo no tenía ni idea de qué era ese anime y resulta que es el anime del año del 2020, prácticamente aún más famoso que lo que fue en su momento Jujutsu Kaisen la primera parte, ¿sabes? Porque digamos Jujutsu Kaisen, el anime se hizo popular a partir de la segunda parte, a partir del 2021, pero Black Clover sin duda alguna fue el anime del año del 2020. Su opening número 10 es el opening del año del 2020. Entonces, para mí eso fue una sorpresa, sobre todo ahora que lo estoy viendo. Fíjense que conforme fue avanzando el tiempo, me fui enterando de más cosas que rodeaban a este anime, Black Clover, y me fue interesando por él, pero tampoco no tenía muchas ganas de verlo, así que me propuse hacer algo distinto y empecé a ver un episodio por día. Dije, bueno, son 170 episodios, 170 días, me tardaré un rato, pero tampoco tengo prisa, así que vamos a darle. Me vi los primeros 80 episodios sin fallar, es decir, un episodio al día durante 80 días. Después entré a la universidad y paré, porque la neta es que tenía mejores cosas que hacer que estar viendo Black Clover, la verdad. Y ya una vez empecé 2022 me propuse volver a verlo y actualmente voy en el episodio número 119. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya alcancé esta época, alcancé los episodios que se estaban emitiendo en 2020, por los que el anime se hizo tan famoso. Y actualmente que estoy viendo los episodios, el arco en el que estoy actualmente, me doy cuenta el por qué se hizo tan famoso. Realmente comprendo el por qué pegó un boom mediático, por qué de repente se hizo tan famoso, por qué de repente todo el mundo empezó a hablar de él, todo el mundo empezó a catalogarlo como mejor, como empezó a catalogarlo como uno de los mejores shonen actuales, como que mejor de lo que había empezado, etc. Y fue sorprendente para mí por aquellas épocas, yo no entendía qué es lo que le estaba pasando a este anime, por qué de repente se hizo tan famoso, pero ahora que lo estoy viendo, comprendo el por qué se hizo tan famoso y es de lo que vengo a hablar el día de hoy. Aún no lo termino, como digo, voy en el episodio 119, aún me queda bastante rato y de momento voy a seguir con esta modalidad viendo un episodio al día, la verdad es que no tengo prisa para verlo. Pero digamos que quise hacer este video porque actualmente ya llegué a los episodios que se estaban emitiendo por aquellas épocas y vengo a hacer este point, ¿sabes? El por qué Black Clover se hizo tan famoso de repente. Para la gente que no conozca esta historia o que no se haya visto Black Clover, déjenme decirles que Black Clover es un shonen de peleas moderno. Es un shonen de peleas que está basado en un mundo isekai, en el que hay criaturas mitológicas, en el que hay reinos, en el que hay caballeros, en el que hay magia, hay magos, hay brujas, etc. Digamos que todo está rodeado de este aura o este escenario isekai tan típico de ese género. El punto está en el que en lugar de ser un isekai es un shonen, entonces digamos que ahí está la pequeña diferencia, simplemente es un shonen en un mundo isekai. Y se podría decir que dentro de lo que cabe es un shonen muy genérico, es un shonen muy típico que realmente no te esperas absolutamente nada, no hay ninguna sorpresa en los primeros 20, 30, 40, 50 episodios. No hay nada que sea como muy especial, o al menos así lo considero yo. Yo cuando empecé a verlo la verdad es que lo veía un poquito hasta aburrido, por eso dije, bueno, pues un episodio al día tampoco no es como que me vaya a torturar o algo así. Si me tuviese que ver 10 episodios al día a lo mejor no los aguanto, pero digamos que conforme va avanzando la historia se va haciendo como más interesante y se va haciendo más personalizada, se va haciendo como más propia de ese anime y se va alejando un poco de lo genérico y se va alejando un poco de lo que todos los shonens tienen. Y de hecho llega un punto en el que tú te das cuenta que este anime no es un shonen cualquiera. Al principio empieza así, la premisa parte de un protagonista que no tiene el poder que todo el mundo tiene y que por la fuerza del Espíritu Santo, del esforzarse mucho o con los músculos o con las ganas de pelear, pues va a seguir adelante, ¿no? Quiere convertirse en el Rey Mago, que es como el título más alto en este anime. ¿Y cuántas premisas no han visto así? Pues digamos que en ese sentido sí es un shonen genérico. Pero conforme va avanzando te das cuenta que este shonen es distinto, en el sentido de que sus historias, sus tramas o sus arcos, como lo quieran llamar, están sumamente conectados. Es decir, que un arco es consecuencia del anterior y este arco va a ser consecuencia del siguiente. Tiene una interrelación muy consecutiva
y esto hace que la historia prácticamente sea una sola, que no sean arcos individuales que se empiece y se cierre tan fijamente como que digas, mira, es una historia dentro de la historia. No, este arco sin el anterior no es nada y sin el siguiente tampoco es nada. Entonces digamos que todos los arcos tienen una causa y una consecuencia, y esta interrelación de arco a arco es lo que lo hace interesante. Conforme va avanzando la serie, van como adentrándose en la trama, van presentando más villanos, más personajes, más tropas, etc. Y llega un punto en donde, por muy genérico que sea, la trama se hace interesante porque te abren un montón de vías. Te han explorado tanto ciertos villanos, te han explorado tanto ciertos escenarios, ciertas problemáticas y ciertos personajes, que llega un punto en el que cuando empiezan en acción, aunque sea una acción genérica, se vuelve interesante. Y es que no solo eso. En el punto en el que estoy actualmente, en el capítulo 119, creo que desde el 115, 110, se puso muy interesante porque hay una guerra muy inesperada en la que te presentan literalmente como 20 personajes nuevos en personajes que ya existían. Entonces se podría decir que es una guerra contra los que ya conocías, pero que ahora son malos, y después hay un giro argumental en que los malos son buenos y aparece un villano más. Digamos que es un punto de inflexión muy bestia, que aunque la acción, la trama, los diálogos, los personajes sigan siendo los mismos genéricos del shonen típico, se vuelve interesante. Ya es como que la historia te fuerza a que te emociones porque no tiene otra cosa que hacer. Es como que tuvo que ser interesante porque tuvo 100 episodios para hacerlo y por fin se volvió interesante. Algo muy parecido me pasa con Boku no Hero, pero ya llegará su momento para hablar de Boku no Hero. El punto está en el que actualmente, como desde el episodio 115 por ahí, dio un giro argumental muy bestia, que, como digo, aunque no esté muy justificado, aunque no esté muy bien entramado, aunque no tenga muchas reglas o aunque no sea como la mayor sorpresa que te lleves, sí que sorprende, porque da como muchos giros argumentales, da muchas sorpresas, tiene mucho lore detrás, presenta como 20 personajes de golpe. Entonces que llega un punto en el que tú estás viendo eso y aunque estés con lo típico, con que te quedes con lo de siempre, te emociona, porque es que como que no había nada emocionante todo el anime más que ciertos puntos, y de repente ya llevas 10 episodios emocionantes y dices, pues joder, al parecer ya lo están empezando a bien, por muy malo que parezca. Y de hecho tiene mucha importancia estos últimos episodios, porque se podría decir que todas las tramas o todos los arcos que habían sufrido o que se habían enfrentado antes los protagonistas, los personajes principales, todos tuvieron sentido para llegar a este punto. Gracias a que lucharon todos los arcos en los que habían luchado los anteriores 100 episodios, pudieron llegar a este punto. Sin haber cruzado esos 100 episodios, no habrías llegado a este punto. Por eso también es como muy satisfactorio el haber visto 100 episodios de historia para llegar hasta aquí. Por eso es como que la suma de emociones, la suma de responsabilidades, la suma de consecuencias, la suma de acontecimientos, todo se resuelve aquí, todo se expone aquí, y es por eso que se vuelve tan emocionante. De hecho, uno de los grandes elementos de estos últimos episodios es la propia premisa. Black Clover tiene una premisa de que según eso surgió un demonio gigante y hubo una persona que mató al demonio gigante y se le conoció como el primer rey mago. Desde ese entonces se va sustituyendo a este rey mago conforme muere. Pues al final un rey mago tampoco es eterno, pero digamos que el rey mago es la persona más fuerte del reino, es la que protege todo el reino, y el primer rey mago se le conoció gracias a matar a este demonio. Pues en el capítulo 118, si no me equivoco, 117, te cambian la premisa, porque esta animación, estos 30 segundos de premisa, son totalmente consecuencia de lo que está sucediendo en ese momento. Te presentan esa historia pero ya más desarrollada, como que esa premisa es el capítulo, como si de repente estuvieran enseñando un capítulo del pasado, de cosas que sucedieron en el pasado. Te enseñan cómo el rey mago mató a ese demonio gigante, te enseñan quién es ese demonio gigante, por qué está matando a los humanos. Es como que un elemento, ese primer rey mago y el demonio gigante que siempre habías visto en todos y cada uno de los episodios, tiene resultados en este último punto de inflexión, en este último arco.
Y de hecho, otro elemento que yo creo que fue bastante clave para la fama que obtuvo este anime en esa época fue la aparición de Nero, que también es otro elemento que había estado prácticamente desde el principio, el pajarito que lleva acompañando al protagonista desde siempre. Pues ahora resulta que el pajarito es una chica. Y pues vaya, no me van a decir quién no le llama la atención una chica en un anime. El punto está en el que este punto en el que yo estoy, este arco se podría decir, esta guerra en la que se están enfrentando los protagonistas o los personajes principales actualmente, es lo que yo creo que generó tanta repercusión, generó tanto impacto y tanta sorpresa en los fanáticos. Tanto así de que el anime sobrepasó los que ya eran como parte de este fandom, los que ya eran parte de este nicho, y pasó a todos los fanáticos del anime en general. Gente que no tenía ni idea de este anime, gente que sí lo conocía pero no tenía interés en verlo, gente que intentó verlo y lo abandonó por lo aburrido que era al principio, comenzó a verlo desde el principio porque te lo tienes que ver todo para que estos últimos episodios sean así de impactantes. No puedes empezar viendo ahí porque no vas a tener absolutamente nada de contexto. Y es que digamos que es como la suma de consecuencias que tienen resultado aquí. Has tenido tantas tramas abiertas y por fin las estás cerrando aquí. Es por eso que me parece muy impactante y yo creo que es la razón por la que se hizo tan famoso. Yo creo que es la razón por la que a mucha gente le impresionó y se le vino la olla y empezaron a considerarlo el mejor shonen de la historia. Y ya te digo yo que hasta el momento pues no lo es, pero ciertamente es un muy gran momento porque tiene gran relación con el protagonista. Resulta que el protagonista no es cualquier persona y no obtuvo cualquier poder. Al principio sí decías, bueno, este poder sí es ciertamente especial, pero no sabías hasta qué punto es tan especial, porque veías otros poderes y decir, joder, este poder sí que es especial, este poder es muy bestia. Pero ahora, con toda la suma de lore, con toda la suma de consecuencias, con todo el pasado bien explicado, con toda la retrospectiva, te das cuenta que el protagonista no es cualquier persona y que no tiene cualquier grimorio. Entonces por eso es una explosión de sentimientos, de sensaciones, de respuestas, y que sinceramente, por muy genérico o por muy aburrido que haya sido el anime en los anteriores 100 episodios, actualmente es muy bueno, es un arco muy bueno, pero ciertamente lo digo porque no le quedaba de otra. O sea, es que había hecho cosas tan malas que por mínimamente algo que haga bien ya lo van a considerar como lo mejor, porque no tiene cosas buenas. Pero eso ya es una opinión personal. Ciertamente a lo mejor yo no soy el público objetivo de este anime, o a lo mejor no es mi tipo de anime, a lo mejor no estoy tan adaptado a los shonens actuales, aunque me gustan muchos, vaya. Pero digamos que dentro de lo malo, sí considero que Black Clover a este punto ya no es un shonen genérico, sí que está haciendo las cosas bien. También tiene que ver que a este punto no se ha bajado tanto la calidad de la animación. Recuerdo haber visto peleas pero tan feas, o sea, era una animación que hasta yo podría hacerlo, y eso que no sé dibujar. A veces cuando se les va la pinza empiezan a utilizar un CGI tan feo, ponen los sitios en blanco y negro, hacen todo bien cuadrado como si fuese Minecraft, como si fuesen pixeles, ¿sabes? Parece como que le hubieran metido más presupuesto, yo que sé, al anuncio de McDonald's, literalmente. No sabía qué estaba pasando y por qué era tan fea la animación, por qué de repente pegó un bajonazo tan feo, y en este punto hasta eso han aguantado, no ha bajado la animación. Entonces se podría decir que es la primer pelea de Black Clover bien animada dentro de lo malo que está animado este anime. Digamos que toda la suma de todos los elementos que he estado mencionando en este video ha sido la razón por la que yo creo que en su momento y hasta su final, hasta el capítulo 170, fue tan hablado, fue tan mencionado, fue tan querido, fue tan apreciado por los fanáticos. Ciertamente en este punto es en donde está el opening número 10, el que fue considerado como el mejor del 2020, que a mí personalmente me gusta más el 3, que son de la misma banda, el 3 y el 10, pero bueno, en ese caso es opinión de cada quien. La gente le gustó mucho el opening 10 y a lo mejor también tuvo que ver que saliese este opening para que se hiciese tan famoso, porque yo recuerdo haber oído este opening muchísimas ocasiones y no tenía ni idea de qué era Black Clover, pero ya me sabía la tonadita del piano y las imágenes y todo así por el estilo. Entonces yo creo que la suma de todos estos elementos llama mucho la atención, y aunque fueses una persona que había intentado verlo cuando empezó a estar en emisión y lo abandonó por lo aburrido que era, yo creo que te llamó lo suficiente bien la atención como para retomarlo y volverlo a ver hasta el final, o al menos hasta donde iba en aquel entonces, con tal de llegar a este punto. Ha sucedido con varios animes que arrancan muy mal,
que llegan a un punto en donde son tan buenos que aunque hayan arrancado muy mal, te lo tienes que comer porque quieres llegar al punto tan bueno. O sea, es como sacrificar unas cosas por otras, ¿no? Sacrificas el inicio tan malo por llegar a lo bueno. Hay muchos animes así, podría poner varios ejemplos, pero ya este video se hizo lo suficientemente largo. Simplemente quería comentar eso. Creo que esta es la razón por la que Black Clover se hizo el anime del año 2020, por la que su opening se hizo el opening del 2020 y por la que creo que es el arco que convenció a todo el mundo de que este anime era algo más que un shonen genérico. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, te agradecería bastante que me dejaras un buen like, que te suscribieras, porque así me ayudas a seguir creciendo con esta hermosa comunidad. Abajo en los comentarios están abiertos para cualquier cosa que me guste decir. Yo siempre estoy muy al tanto. Recuerda que tengo un segundo canal en el que hablo constantemente de la música que me gusta, así que si te interesa ese tipo de contenido, échale un ojo, sé que te va a gustar. Te dejo el link en la descripción y nos vemos en el siguiente video.